Bueno, muy buenos días. Yo quisiera agradecer el permitirme estar en Chile con todos ustedes, a la señora Nuri Gras, al señor Rodolfo Rivers, a Álvaro y a Karen, a los chicos de FAO y muy especialmente a ustedes que me permitan compartir con ustedes esta experiencia, que fue una experiencia de un proyecto de FAO con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que nosotros tuvimos la suerte de poder trabajar para poder de alguna forma lograr que los pequeños queseros artesanales de Uruguay, ¿sí?, entraran en una beta de trabajo hacia la inocuidad. Van a ver ustedes que yo siempre me voy a referir hacia la inocuidad. Es un camino que se hace todos los días, ¿sí?, y es un camino que jamás se puede delegar. Por eso, cuando a mí me preguntan cuál fue la base del proyecto, fue implementar, ¿sí?, las buenas prácticas, ¿sí? Más allá de querer formalizar este sector, lo primero que nosotros tenemos que hacer es que el producto que esté en la venta, en el mercado, en la mesa, tiene que ser de muy buena calidad, por un lado, que sea bueno o malo, pero debe ser, por sobre todas las cosas, inocuo, ¿sí? Muchas gracias y perdonen, pero voy a ir mostrándoles, es un trabajo técnico nada más y ahí voy. Esta es una imagen de la quesería artesanal del Uruguay, hecha en cobre, que es muy bonita y siempre me ha acompañado, ¿sí? Y aquí la primera pregunta, ¿quiénes son nuestros queseros artesanales? Nuestros queseros artesanales son los mismos que los de ustedes, porque eso fue lo que me encargué de averiguar. Son los que hacen con leche en su establecimiento el producto, ¿sí? O sea, nosotros tenemos ahí que el queso artesanal es el queso elaborado con leche cruda, pasteurizada o termizada, ¿sí? Lo que nosotros producida en el predio exclusivamente. Y el productor de queso artesanal es la persona física o jurídica que elabora queso artesanal en forma individual, familiar o asociativa. Para mí esta imagen es una imagen importantísima si nosotros la podemos hacer llegar a todos los queseros. Esa cuajada, el queso, esa cosa es sumamente importante, ver lo que es un producto. Bueno, aquí yo quiero mostrarles cómo está, esto es Uruguay, ¿sí? Aquí está la parte mayoritaria de las queserías artesanales, si ustedes la ven, ¿sí? Y después están desperdigadas por todo el país queserías artesanales. ¿Qué es lo que vemos nosotros acá? Es lo siguiente, que aquí hay una composición del pueblo, de esa ciudad, de esos departamentos que son Colonia, ay, se me fue esto, Colonia, ¿sí? Colonia aquí, San José, Soriano, Flores, que tienen, las familias son descendientes de piamonteses, de Italia, ¿verdad?, en su mayoría, suizos y españoles, donde está realmente el cerno de la quesería artesanal y donde ellos sí hacen queso porque son motor propio, no porque son de vienen de otra forma de producción, o que dejaron la parte de agricultura, o que dejaron la ganadería, o que dejaron. Esa es la primera cosa que nosotros encontramos en el Uruguay. Los queseros nuestros creían que eran de segunda, como que eso era porque el mismo medio los tenía en esos lugares. Y eso fue el primer desafío que nosotros tuvimos, y la importancia de mostrarles que ellos tenían en sus manos un producto, el queso, que es artesanal, pero que ellos, a pesar de nosotros, de cualquiera de nosotros, podían
hacerlo y sobrevivir y mantenerse a todo lo largo de la historia. Y eso fue lo que realmente nos llamó la atención. Ahí tienen una estructura de la producción que nosotros teníamos. Estos datos, este proyecto fue hecho con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con la Oficina de Políticas del Ministerio de Ganadería. Yo trabajé en esa época con la ingeniera María Elena Vidal, que era muy sistemática y venía trabajando desde el año 2005 para tratar de nuclear productores queseros artesanales y para poder llevarlos hacia un desarrollo y siempre mirando qué cosa, la formalización. Ese es el tamaño de los productores y yo quiero mostrarle en este gráfico, que es el que más importa, es que entre 0 y 100 litros son la mayor parte de los productores que nosotros tenemos en el Uruguay. Programa Nacional de Formalización y Desarrollo de la Quesería Artesanal, así se llamó. El programa tuvo como objetivo la formalización y el desarrollo de la quesería artesanal, a través de la mejora de la calidad de los productos, asegurando la inocuidad y el acceso a nuevos mercados. Eso fue el programa. Y nosotros tuvimos que había 2.000 productores queseros artesanales en el Uruguay con ese censo y pudimos llegar a los 900 que nosotros teníamos inscriptos en ese momento. El plan de trabajo fue la formalización de la cadena. Un plan piloto de exportación, trabajamos con 2 productores queseros, unos pequeños y unos un poco más grandes, que podían de alguna forma esos queseros sacar ese producto formalizado a una venta, por ejemplo, a grande superficie y permitirle la entrada de los queseros pequeños a ese compartimento que ellos iban dejando. Esto se coordinó con distintas instituciones del Uruguay, el Ministerio de Industria y Energía, la Oficina de Planeamiento, la Dirección de Desarrollo, el Ministerio de Erradicación de la Vivienda Rural, el MEVIR, que hacía no solo viviendas, sino hacía las estructuras productivas. Allí tuvimos que trabajar mucho. ¿Por qué? Porque eran técnicos de vivienda, casa, habitación, no de espacios productivos. Entonces ahí tuvimos que trabajar a ese nivel. Uruguay Rural, que estaba haciendo toda la parte de pozos de agua, ¿sí? Que en el Uruguay nosotros no tenemos agua a 10 metros, son 30, 40, 50 y muchos más metros de donde está el agua, y el proyecto de producción responsable del Ministerio. Y ahí nosotros teníamos las mesas de queseros artesanales regionales, una en el sur, una en el norte, otra en el oeste, otra en el centro, y así fuimos creando para poder llegar a toda la población nuestra con el trabajo que íbamos haciendo. Ahí la formalización de la cadena, la falta de formalidad, nosotros buscamos por qué faltaba la formalidad de la gente. A mí no me gusta llamarles informales, no, son falta de formalidad de alguna forma porque tenían la no habilitación del tambo en especial, ¿sí? Porque nosotros tenemos que habilitar el tambo, primero el tambo o la sala de ordeñe, ¿cómo es que se dice? Bueno, ahí está, y nosotros teníamos que tener para ello la sanidad de ganado, la calidad de agua y todos los animales en perfectas condiciones para poder trabajar. La no habilitación de queserías por falta de infraestructura. Por eso el MEVIR, eso que yo les nombraba, empezó a hacer pequeñas áreas productivas, pero que tuvimos que empezar a trabajar. Y la otra fue la situación tributaria. ¿Cómo iba esta gente a poder vender si no tenía un documento, una boleta, algo por el estilo? Y ahí se trabajó mucho para lograr que algunos de los productores trataran de tributar de alguna forma como pequeños productores únicos, de alguna forma, para poder vender sus productos de alguna forma. Eso
nosotros trabajamos muchísimo, ¿sí? Hay que seguir trabajando, ese es un debe que realmente, por eso yo se los marqué muy bien. ¿Habilitación de qué sería? Se realizó el estudio en terreno, y ya que el concepto era trabajar con los productores. A mí cuando me presentaron el proyecto de FAO, que lo tuvimos que retocar, eran solo productores. Cuando nosotros fuimos a terreno, ¿sí? A ver las queserías, a ver cómo estaban en distintos lugares, con tiempo nuestro, viendo a ver qué era realmente lo que pasaba, el diagnóstico nos dio que la existencia de técnicos realmente preparados para trabajar con productores pequeños, no había. No había. Había algunos técnicos que estaban trabajando en la receta del queso, realmente. Y nosotros teníamos en ese momento, y es muy importante, por eso como técnico, y como ustedes están aquí, y es el debe que muchas veces nosotros tenemos con nuestros productores, ¿sí? Es ver realmente qué es lo que nosotros le podemos dar, volcar con conocimiento, ¿sí? Y permitirles el desarrollo. Por eso es que nosotros encontramos ese tipo de cosas. Se trabajaba sobre la receta del queso y entonces arreglaban la receta y el producto 15, 20 días después, ¿qué pasaba? Era lo mismo. Era lo mismo que la problemática de 15 o 20 días atrás. Con la temperatura iban a llegar a pasteurizar la leche y no iban a hacer nada de los cambios que tenían. Y no se olviden ustedes, y yo les permítanme decirle una cosa importante, ellos tienen el queso artesanal, con flavor, con aroma, es rico. ¿Es distinto? Sí, es distinto. ¿Es especial? Sí, es especial. Lo único que nosotros tenemos que hacer es que ese producto, que es especial, que es lindo y que tenga todo, nosotros, digamos, lo puede comer toda la población. Esa fue nuestro gran estudio. Ahí la cooperación, en el marco de la cooperación de política, refiere al diseño del programa de políticas de desarrollo de la quesería artesanal, cuyo objetivo fue asegurar la inocuidad, ¿sí? Formalizarlos en la producción y la comercialización. La consultoría sobre calidad e inocuidad tuvo que diseñar, y eso fue el cambio, y eso es importantísimo cuando uno está trabajando en este tipo de cosas, si no conoce del tema, rediseñar, revisar ese tipo de cosas. Tuvimos que salir a las buenas prácticas de tambo y quesería. Fuimos para la quesería y tuvimos que terminar en el tambo. Todos nosotros, yo soy médico veterinario, acá debe haber otras formaciones y todo lo demás. Si la leche no es de buena calidad, no es un buen producto extraído fisiológicamente bien, sin ningún tipo de contaminación, el queso no lo mejora. Por lo tanto, nosotros tuvimos que ir un poquito para atrás, ¿sí? Empezar un poquito desde abajo, revisarles sus buenas prácticas de ordeño, ¿sí? Y después meternos en la quesería. Capacitar los técnicos para trabajar con productores. Acá no se hablaba de si se gestiona, si es el costo, si no esto o lo otro. Acá estábamos hablando del producto queso. Coordinar e implementar la realización de talleres de capacitación, porque ese era el proyecto, llevar la capacitación a los productores. Y realizar el seguimiento de esa capacitación, porque no hay capacitación si no hay evaluación. ¿Sí? Nosotros estamos muy acostumbrados a terminar un seminario, un trabajo, esto, nos fuimos, se terminó y aquí. Entonces, nosotros tuvimos que salir a evaluar primero a nuestros técnicos y después evaluamos nuestros productores a ver cómo sentía. Yo desde mi punto de vista,
que además tengo muchos años de docencia, digo, con que uno cambie ya es suficiente en un grupo. ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad de mejorar ese tipo de cosas. Bueno, si les voy dando la lata, ustedes me dicen que yo voy. La segunda fase del proyecto involucró más gente. El Instituto Nacional de la Leche había sido creado y entonces el Instituto Nacional de la Leche, que en el Uruguay los queseros artesanales no tenían representación, pasaron a formar parte, cuando se creó el Instituto Nacional de la Leche, de ese instituto para tener una voz que llevara su preocupación. Y ahí tenemos ese tipo de cosas. En esa parte se implementó, además, las auditorías de las buenas prácticas. Ya habíamos hecho despacito las buenas prácticas y estábamos implementando en la segunda parte la auditoría. La auditoría es buena por dos cosas. Para ver cómo nos fue con las buenas prácticas, a nosotros los técnicos que nos creemos que ya hicimos todo y que dejamos todo, porque yo soy una convencida, me disculpan eso, es que a veces uno dice, pero da muchas veces por obvio cosas que los otros no te están entendiendo. Entonces, con las auditorías que nosotros hicimos, encontramos a ver si lo que nosotros habíamos sembrado despacito de buenas prácticas había cuajado en algún lado. Y eso nos dio dos cosas. Una, la evolución que habían tenido los productores, y otra, si nosotros habíamos sido más o menos eficientes. No es menor que nos autoevaluemos o evalúen de afuera o veamos cómo fue la cosa. Eso es sumamente importante para todo ese tipo de cosas. Y estuvimos trabajando en la experiencia piloto de exportación. El éxito, cuando a mí me preguntan cuál fue el éxito de esto, es haber llevado las buenas prácticas de manufactura a la que sería artesanal. Si ustedes todos son técnicos y están hablando de inocuidad, a mí me gusta trazar una gran pirámide, donde la base de sustentación de esa pirámide hacia la inocuidad es las buenas prácticas. Sin eso, como yo digo, estamos en el horno, directamente, a trabajar sobre las buenas prácticas. ¿Sí? Después, sí, bárbaro, vamos a trabajar sobre los procedimientos, se los vamos a tratar de que los escriban y todo lo demás. Después, vendrá el HACCP, sí, espectacular, pero eso son herramientas para asegurar, ¿sí?, la inocuidad. Y lo que nosotros entendimos, todos los técnicos que trabajamos en conjunto, llegamos a capacitar 88 técnicos, fue lo siguiente, que ellos integraron a su bagaje de conocimiento que las buenas prácticas y sus 7 puntos eran importantísimos para cuando lo iban dando hacia la gente. Yo les quiero comentar, y parándome acá, cuando nosotros empezamos con buenas prácticas, había muchísima gente que decía, pero eso se sabe. Bárbaro. Eso también se sabe. ¿Sí? Se sabe. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo que no se sabe realmente es si el colectivo de gente tiene conocimiento de eso, que capaz para unos se sabe y para otros no. Y con que en ese sentido, con que uno lo sepa, no es suficiente para crear un cambio en estos grupos de productores queseros. Había que trabajar y trabajar sobre ellos. Y la única forma que nosotros pudimos encontrar de trabajar sobre ellos era con la capacitación. Y teníamos, y tenemos, en la Escuela de Lechería del Uruguay, ¿sí?, que está desde el 1900,
40, que fue creada para la quesería artesanal, todo maravilloso, con dos industria por un lado y producción primaria por otro. ¿Sí? Cuando nosotros empezamos este proyecto, ¿sí? Y fuimos a la escuela de lechería, ¿sí? Que supuestamente era para los queseros artesanales de la zona de Colonia, San José, aquello donde había tantos queseros, y los muchachos que estaban cursando nunca habían ido a una quesería. La industria decía que los muchachos de la escuela de lechería estaban preparados para la quesería. La quesería decía que los muchachos de la escuela de lechería, sí, los chicos y chicas, estaban preparados para la industria. ¿Estamos de acuerdo? Los queseros artesanales no querían saber nada de los chiquilines de la escuela de lechería que estaban preparados para la industria porque le mataban los fermentos. Cuando encontramos todo eso, nosotros ahí empezamos con el director de la escuela, con todo eso, a trabajar el tema. Y ahí fue que en la escuela de Colonia Suiza empezamos a hacer los primeros, ¿sí?, cursos para técnicos en formación y para técnicos formados. Porque hoy hablamos de inocuidad en el 2013 y es bárbaro. Pero en esos años, 2005, 2006, 2007, te miraban término, ¿sí? Lo habían leído, aseguramiento, seguridad alimentaria, todo ese tipo de cosas. Pero no era una materia de esos lugares. Entonces, si nosotros tenemos que hay un lugar especializado para ese lugar, para hacer un desarrollo de este tipo, y realmente no encontramos la contrapartida, evidentemente estábamos mal. Hoy día es una maravilla, pasaron directores, se cambiaron los programas, tienen el tema y no hay ningún tipo de problemas desde ese punto de vista. Hay muchos técnicos que están trabajando en la quesería artesanal con una óptica de extensión, no de guardarme las cosas, a ver si les puedo transmitir eso. Una óptica de extensión. A mí me van a llamar de vuelta porque yo soy valioso como técnico. No es porque yo venga y te dé un poquito hoy, un poquito mañana y un poquito después. No, nosotros hicimos que todo ese grupo de gente pudiera volcarse hacia esos grupos de queseros artesanales, les transmitiera todo el conocimiento que nosotros íbamos teniendo para que fuera mejorando. No que hoy te doy agua, mañana te doy plagas, el otro día te doy higiene, el otro día no sé cuánto, y así no. El conocimiento hoy, ¿sí?, está, y si sabés buscarlo, perdonen, estamos de más de a rato. Pero hay un componente muy grande de población que nosotros sí técnicamente tenemos que trabajar y llegar. Porque esos son pequeños productores que viven en sus predios, que tienen que mantenerse allí, porque si no, lo más factible es que los cinturones de las ciudades sean mucho mayores. Entonces, para nosotros era prioridad que trabajaran, y no es lo mismo, yo hago la cuenta esta, cuando viene el acopiador y le compra quesos a 100 pesos porque es bueno, ¿sí?, que el acopiador que viene y le paga 55 pesos porque lo va a mandar para fundir. Entonces, la pérdida de 45 pesos no la resiste ni el grande, ni el mediano, ni el chico. Por lo tanto, el grande, el mediano y el chico tienen que hacer un producto, y nuestros países, eso es lo que tenemos que apostar, a hacer productos de excelente calidad. Y nosotros aseguramos con la transparencia esa cualquier tipo de mercado. No permitiendo, ¿sí?, que es lo que pasa, el doble estándar, dicen que acá hay 4, el triple o el cuádruple, como ustedes quieran llamarle. El doble estándar, no un estándar para la exportación y un estándar para el mercado interno, que nosotros que estamos adentro comemos cualquier cosa. No, señores.
Yo soy tan importante como los que están afuera o como los que tengo que venderle. Y el que está al lado es tan importante como eso. Por eso, eso es lo que quiero mostrarle. Esta quesería artesanal está situada en el corazón, por eso era el número que tenía. Partimos de las buenas prácticas. ¿Por qué hacerlas? ¿Se lo merecen? Sí, porque se lo merecen y mucho. Por dos cosas. Porque son los niños que son los más afectados, y es muy importante saber ese tipo de a quién afectamos, y porque son los adultos y los ancianos, los adultos mayores y los ancianos, el otro componente que también tenemos grave problema. Yo no sé cuánto sale una cama por día acá en un hospital, sé lo que sale en Uruguay, y económicamente no hay país que se resista teniendo, yo siempre que estoy en este tipo de cosas le hago esta cuenta fácil nada más. Al empleador, 3 días que no vaya un empleado a trabajar, ¿sí? Tiene un valor, ¿sí? Pero si hay, yo qué sé, 700.000 habitantes y vale 100 pesos, saquen la cuenta, ¿sí? Y esos son los números que nosotros tenemos que manejar cuando vemos esos costos de cada día de trabajo de una persona o de por qué por qué se tiene que hacer las cosas bien. Nosotros nos encontramos con almacenamientos como este, ¿sí? Y cualquiera de ustedes me puede decir que yo las muestro porque las trabajamos mucho tiempo y todo lo demás, y ahí están desde de tomaca abajo hasta cuajo arriba y todo lo que hay. Nos encontramos que el primer componente de las buenas prácticas que tuvimos que hacer después de enseñarse a lavar las manos, que en el Uruguay desde 1903 dice que para hacer un buen producto uno debe lavarse las manos, y está desde 1903 en la legislación, ¿está? Acá nosotros también, pero nos encontramos con que encontrábamos los pozos, ¿sí? Los semisurgentes de agua y todo lo demás totalmente sin ningún tipo de cuidados. Y ahí empezaba nuestro gran drama. Los depósitos, que a mí veo, me encantaba verlo porque realmente era de una escuela, ¿sí? Y yo decía, tienen 40 niños, 400 litros. No entendía cómo. Y ahí empezamos a charlar con ellos y llegamos a todo lo que es los plásticos de uso alimentario muy despacito en los depósitos. ¿Por qué yo paro en los depósitos? Porque el agua nosotros tenemos que ver en qué calidad. Y el primer punto que trabajamos fue en la analítica del agua. ¿Qué hicimos? Tomamos muestras de agua, las mandamos a analizar con el instituto, un instituto que tenemos en Uruguay, que nos analizó en ese momento muestras de leche y muestras de agua. Y les quiero decir que de las muestras de agua nos sorprendimos muchísimo, porque el gran problema que teníamos era que las aguas estaban con coli. Y a mí lo que me preocupó mucho en ese momento es que dentro de las recetas famosas de los quesos había un queso de masa lavada, que había sido termizado a 63 grados, maravilloso, ya habíamos cumplido con los 30 minutos de la termización, hicimos todo espectacular, pero aquí que sacábamos 20 litros de suero, poníamos 20 litros de agua. ¿Qué agua? Y ese fue nuestro gran encuentro. La leche estaba bien, el queso estaba bien, hasta allí llegábamos, cuando le ponían el agua se me contaminaba el queso. Y ahí fue que empezamos de vuelta. Y empezamos no menor. Dijimos, lo bueno que tendrían que hacer ustedes es tratar de usar agua caliente, hervida. Bueno, está, bárbaro. Allá salieron más de uno a colocar calefones. Sí, pero seguía con la misma problemática, menor, pero con la misma problemática. Y ahí dicen, pero si uso calefones. Sí, usaban calefones. Cuando salían los primeros 5 litros a 60 grados. ¿Sí? Después empieza a entrar el agua, sale agua caliente, la otra estaba a 45, la otra a 30, la otra a 20 y
Estaba agua, era agua sin haber estado de alguna forma controlando los microorganismos. Evidentemente, todo eso nos llevó a que había que, de alguna forma, trabajar sobre los depósitos de agua y sobre la cloración de ellos, que no se pasaran, que los tiempos, enseñarle los tiempos de cloración y cuántos tiempos nosotros teníamos. Eso fue trabajar codo con codo, como yo digo. Nosotros no podíamos dejar ese tipo de cosas para hacerlo. Y ahí fue cuando se produjo el gran cambio. En el primer taller, cuando dimos agua, ahí se produjo el gran cambio. La gente cambió. La gente cambió porque el componente más importante de estos lugares es el agua. Y el agua tiene que ser limpia. Ayer me preguntaban en un lugar, ¿qué agua? ¿Qué agua? ¿Qué agua? Si es poca, si es mucha, ¿sí? El agua tiene que estar preparada, ¿sí? Y ser limpia, por lo menos limpia, ¿sí? Significa que tiene que estar tratada de alguna forma para eso. Aparecieron clorinadores, aparecieron sistemas, apareció mucha cosa. Lo que primero tuvimos que hacer es hablar con los organismos del país que estaban haciendo pozos, ¿sí? Donde el agua estaba contaminada, porque los geólogos hicieron los pozos y son nuestros técnicos, ¿sí? Pero nadie se fijó en ese momento si el agua que estaban sacando estaba contaminada o no. El problema es hacer el pozo y ya cumplimos. Entonces, técnicamente, como no se pueden hacer perforaciones muchas, nosotros tuvimos que ayudar a esta gente que estaba haciendo las perforaciones, los geólogos, que buscaran los lugares más altos y que buscaran que no fueran efluentes para esos lugares y todo ese tipo de cosas, explicárselos por una necesidad nuestra. Porque realmente, como eran pequeños, eran chiquitos y era un regalo prácticamente, el pozo tenían que dárselo cualquiera, no señor. Tenían que dárselo en las condiciones óptimas de funcionamiento. Ahí tuvimos que trabajar y mucho, porque no podemos dejar nada librado al azar. Hicieron muchos pozos, más de uno, los efluentes del Tambo iban para esos lugares, contaminaban todo. Entonces, ¿qué? Cámbiale la salida al Tambo, imposible. Entonces ahí, digo yo, no nos olvidemos que nosotros esto lo tenemos que hacer. Muchos técnicos hay trabajando en el entorno y nosotros tenemos que armonizar con todos ellos, porque no nos podemos dar cuenta a veces que están haciendo las cosas maravillosamente desde su punto de vista, pero desde el punto de vista de la inocuidad, ¿no? Y nosotros necesitamos ese tipo de cosas. Entonces, hay todo un trabajo que tuvo que ver con el agua, que fue lo más importante, que nosotros deberemos seguir con ese tema. Las cañerías, tuvimos que empezar a trabajar con los puntos ciegos de las cañerías. ¿Sí? Eso fue importante. Nosotros terminaban enseñarle a la gente que si sale agua de un caño, ¿verdad? El concepto es que si sale, entra. Entonces, en el charco, cuando está allí, lo más factible es que cuando no está la presión de agua y baja, entra agua por ese mismo lugar. Y entonces todo eso, nosotros tuvimos que salir al aprendizaje del depósito, de las cañerías, de todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Los barros, el agua como se la íbamos dando, los pisos como se rayaban, ¿sí? Y ahí encontrábamos materiales alrededor. Entonces, el concepto que nosotros fuimos dándole cada una de las cosas, cuanto menos bulto, más claridad, le decíamos. Saquen todo lo que no es de la quesería o no es del tambo. Lo primero que tuvimos que sacar fueron los huevos y los chorizos. Sí, señor, porque como es el lugar más fresco, ¿dónde estaban? En la quesería. No, es así, el concepto que nosotros damos, porque es válido, para ellos era lo más práctico y para la gente es lo más práctico. Lo mismo que yo no voy a los queseros artesanales, voy a la quesería, a la heladera nuestra.
¿Cuántos de nosotros nos enjuagamos la bolsa de leche o ponemos las cosas en el orden que tiene que ser o tapada? ¿Sí? Ese tipo de cosas nos pasa a nosotros. Ese tipo de cosas les pasa a la gente. Limpieza en cualquier nivel, ¿sí? Acá en este lugar, acá hay pezoneras, ¿sí? Y estas son las mismas pezoneras. Estas están lavadas. Y estas también estaban lavadas. Pero ¿saben qué? Primero lavaron las pezoneras y después lavaron la parte de arriba. Entonces, como ensuciaban las pezoneras, ese tipo de cosas. Pero estaban lavadas. Para el concepto de la gente, el sentido común a veces no es el más común de los sentidos. Entonces, tuvimos que ir al tambo a manejar ese tipo de cosas. Lavar sí lavan, adentro estaban bien, afuera estaban mal. Cuando la agarra y la coloca, ahí contaminó todo. Es eso nada más. Y se lo enseñamos porque se lo mostramos con un aparato después al final. La actitud, este es un tambo, ¿sí? Y este es un tambo de los que nosotros tenemos. El orden, la limpieza que nosotros tenemos ahí, para nosotros está muy bien, está limpio. Tendrá sus problemas de atado y todo lo demás, pero es la actitud de mantener las cosas limpias y en orden. Los pisos, ¿sí? Es dificilísimo nosotros limpiar un piso como este. Esos son los pisos que encontrábamos. Vos pisás ahí, sale el agua para todos lados, contamina todo. Las canaletas, ¿sí? La mayor parte de las canaletas de los tambos están en el fondo de la entrada de los tambos, ¿sí? Y no al medio, donde dejen una parte para atrás y otra parte para adelante, cosa que la canaleta al medio saque toda el agua. ¿Y qué es lo que pasaba? No sé si está, pero digo, ¿qué es lo que pasa cuando está al fondo? Se hace barro. El concepto del lavado de manos, nosotros tenemos que este lavado de manos es espectacular, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero a mí con este me alcanza. El problema que el suero de la quesería, se comió todo. También era bueno, pero se lo comió. Y el concepto es enseñarle a la gente que tienen que tener mucho cuidado con la leche, con el suero que se elimina de esos lugares. Almacenamiento, transporte de materias primas y producto final. Este producto nosotros tenemos que cuidarlo. Miren qué maravilloso, espectacular, ¿sí? Es bárbaro. Miren qué prolijidad, el tamaño, todo lo demás. Pero lo que nosotros encontramos es esto y esto, que de alguna forma tienen que mantenerse ordenados y prolijos. Por supuesto que nosotros sabemos lo que es esto, pero esta es nuestra realidad. Por lo tanto, lo que tenemos que enseñarles es que sean ordenados y prolijos. Y a mí me asusta encontrar esto. ¿Sí? Cuando pensé que era para cloro, no pasó nada. Cuando supe que es insecticida, casi muero. Esta es la otra realidad que tenemos, y nosotros teníamos una realidad como esta, ¿sí? Esperen un poquito, como esa, se me fue. Como esta teníamos esa realidad que yo se las puse así para que fueran mirando cómo fuimos cambiando, el antes y el después, ¿sí? Teníamos eso, ¿sí? Porque lo importante es enseñar a cuidar el producto. Teníamos esto, ¿sí? Y teníamos eso al futuro, fuimos despacito cambiando, ¿sí? Y les mostramos que el producto de ellos era maravilloso. Era lo mejor que tenían, ¿tá? Y les volvíamos a insistir en el producto, en eso que nosotros tenemos, ¿tá? Y al mediodía no les dé hambre esto, ¿sí? Y encontramos esto también, que para ustedes son 2 tinas, ¿sí? Para mí son 2 tinas también, ¿sí? La única diferencia que acá abrían la ventanita y pasaban las vacas. Entonces, lo primero que hicimos fue eliminar la ventana,
porque realmente no se puede permitir que la tierra, el polvo cayera sobre esa tina. Teníamos los sistemas más espectaculares de prensado, ¿sí? Y nosotros tenemos que era una quesería chiquita, de primera, preciosa, que tuvimos que retocarla también porque ellos no tenían buenas prácticas, ¿sí? Tuvimos una prensa como esta, tuvimos este tipo de prensas y teníamos la prensa que nosotros encontramos, que está acá, de la cocina, esta, ¿la ven? ¿Sí? ¿Sí? Pero es la cocina de la casa, porque aquí no hay nada más ni nada menos que un uruguayo, mate y termo. Si está el mate y el termo, busquen por ahí que hay un pedazo de pan con queso o pan con chorizo, porque eso va de la mano, en el campo, nosotros y ese tipo de trabajo. O sea, decirles a una familia que es toda prolijita, porque ustedes miren esa cocina, es toda prolijita, pero que está haciendo contaminación cruzada, ese tipo de cosas son las que nosotros encontramos y trabajamos y trabajamos y trabajamos. Él lo dijo hoy, mucho trabajo, más trabajo y más trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que tenemos que ver eso. Yo les quiero mostrar eso y quiero seguir con esto. Para mí esto es muy humilde, es muy, pero muy humilde. Pero yo quiero mostrarle esto. Miren qué blanco. Eso se llama higiene, limpieza y desinfección. Entonces, acá, en este tipo de productor, lo que hacíamos es ayudarlo a mejorar en el orden, en la prolijidad y todo lo demás. En este otro que tienen acá, que es chapa, todo lo demás, el paño me da la sensación de que él es limpio y todo lo demás, que es menor su nivel económico porque no tiene para hacerlo, pero tiene aquello que podemos trabajar con él. Y este otro que solo deja eso en ese lugar, ¿sí? Que eran diferentes. Ahora, acá hay que trabajar. Acá es donde hay que volcar todo. No sé si la conocen, pero esto que hay acá... Ay, perdón. Ay, se me fue. Esto que hay aquí, ¿ven? Esto es el molde, ¿sí? Y esta es la quesería, y este es la pared, y esta es la pared de la salmuera. El hongo rojo estaba pronto ahí, y ese tipo de cosas. Y este es el balde del suero, porque esto desemboca acá y cae el suero acá. Este ya tenía una tina más adelantada, pero resulta que no tiene bandeja acá, por lo tanto los aceites caen dentro del producto queso. Entonces, químicamente nosotros tenemos otro contaminante. Y esta es una tina también importantísima. No lo ven ustedes, pero esto es una media. Capaz no lo ven, pero yo sí la conozco mucho y la he trabajado mucho. Acá sí hay que trabajar y mucho. Y nosotros tenemos que llevar ese cambio despacito, sin atropellar, diciéndoles que es más fácil hacerlo de tal forma, despacito, ir cambiando. Cuando a mí me decían, sí, pero no tenemos en qué hacer la salmuera cuando hay que cambiar, hay cajones donde reparten la leche en bolsa, esos cajones son de uso alimentario, usemos eso. Y había muchos cajoncitos de esos que eran baratos y que podían usarlos. Eso fue muy importante para nosotros. La contaminación de los productos, cuando nosotros empezamos a trabajar, no en las queserías chicas, en las queserías grandes, además de los huevos encontramos los perros. Y además de los perros encontramos los gatos. Y nunca vos podés controlar una plaga con otra plaga, porque los pelos estos, llevan todos los contaminantes más grandes que nosotros podemos imaginar. Proyecto MGAP FAO, empezamos con el tambo. Quiero decirle a Juan Rosas que muchas gracias porque realmente fue maravilloso lo que hizo con mis fotos, que está aquí, que empezamos con el tambo, ¿verdad? Y ahí ustedes lo ven. Empezamos y este era un tambo grandecito.
pero esto era, no podíamos entrar nosotros, pero empezaron a pintar, a limpiar, a lavar, ¿sí? Estos son los corrales de acceso que yo les digo. Acá afuera tuvieron que hacer la canaleta un poco al medio, porque allá atrás todas las vacas entraban y se ensuciaban toda la ubre allí antes de entrar, porque como el agua barría para el fondo, se terminaba el piso y ahí caía toda el agua. Empezaron estos queseros un poco más adelantados, empezaron con ver cómo hacían para contactar esto con esto para que pasaran por dentro. Empezaron a notar, ¿sí? Empezaron a notar, ya no era otro tipo de cosa. Y empezaron a ver que la luz empezaba a verse. Esto era la entrada a una quesería, ¿sí? Era todo lúgubre así en ese momento. Cuando nosotros salimos de allí, ellos ya tenían este tipo de cosa, limpio, ordenado, prolijo, y cada cosa en su lugar, que fue lo que les fuimos enseñando para que fueran haciendo. Esto fue la otra contrapartida. Estos fueron los queseros un poco más grandes, por eso la tina, si ustedes la ven ahí, es una tina un poco más grande, ¿sí? El tambo ya es un poco, la sala de ordeña es un poco más grande, el orden que tenían con los medicamentos. Empezamos con los delantales que tenían que ser blanquitos y puestos allí, que no podían irse de la quesería sin lavar sus delantales, ¿sí? Y eso fue trabajo, pero no se lo explicamos, usted debe lavar el delantal, ¿sí? No, se lo dijimos así. Mire, usted sabe que en el escribimos un libro de la normativa uruguaya, tambo y quesería, en la normativa de tambo y quesería, para que todos los técnicos la supieran, y 4 libros, buenas prácticas, inmediatamente hicimos agua, limpieza, higiene y desinfección y estructuras. Hicimos esos libros. Y cuando hicimos el de buenas prácticas el primer día, lo primero que les mostramos era el crecimiento exponencial de las bacterias, que si tú tenías 2, después tenías 4, 8, 12, 8, 16 y así sucesivamente, entonces cuando íbamos a los talleres le explicábamos en ejemplos de cosas, ¿sí? Cuando se hacen así con las manos, o se hacen así, o en el delantal, y empezamos a ver esa maravilla, empezamos a ver los delantales impecables, y ahí fue donde se producen los cambios. Los quesos, ¿tá? La gente que ya estaba anotando, ¿sí?, ese tipo de cosas, los grandes y los chiquitos, ¿sí? Nosotros en esta quesería, por ejemplo, ¿sí?, era bajo, se llovía, húmedo, todo eso. Entonces, ¿qué pasó? Lo que tuvimos que mostrarles a ellos, que caía agua, por más que tuvieras un queso de excelentísima calidad, no iba a llegar a ningún lado, y era grande, hacía 1000 litros por día de los grandes queseros, ¿tá? Después ven eso, acá ven lo que eran las máquinas de ordeñe, y acá empezaron a ver los antesalas de las salas de ordeñe cercadas, cosa de que realmente el agua fuera por desnivel y se cuidaran los efluentes y salieran no a cualquier lado. Esta es una quesería hecha de esas del MEVIR, ¿sí? Acá tiene la sala de elaboración, y allá tenía que pasar todo por fuera para poder llevar los quesos a la camarita. A la camarita. Y lo que nosotros les hicimos a ellos fue pasarle una tronera por dentro y que pasaran los quesos. Y se acababa. Y se me acabó el tiempo. Así que eso se los muestro así, lo tienen en su presentación, me dijo que fue pesadísima, pero yo lo que quiero mostrarles es que fue muy despacito el trabajo de la implementación de las buenas prácticas, ¿sí? Fuimos sacando cada una. Eso es lo que yo les dije hoy al principio, ven que son las bandejas, que había que colocarlas, y ahí tienen. Tienen para divertirse, buscar, eso es lo que hacíamos con los técnicos cuando los capacitábamos, que encontraban de problemático en esas cosas, lo fuimos viendo y está. Bueno,
Muchísimas gracias. Estoy encantada de haber estado aquí y agradezco nuevamente a ellos, y cualquier cosa que quieran preguntar y demás, yo creo que vamos a tener nuestros tiempos. Buenos días. Que aquí hay una composición del pueblo, de esa ciudad, de esos departamentos que son Colonia, ay, se me fue esto, Colonia, ¿sí? Colonia aquí, San José, Soriano, Flores, que tienen, las familias son descendientes de piamonteses, de Italia, ¿verdad?, en su mayoría, suizos y españoles, donde está realmente el cerno de la quesería artesanal, y donde ellos sí hacen queso porque son motor propio, no porque son de vienen de otra forma de producción, o que dejaron la parte de agricultura, o que dejaron la ganadería, o que dejaron. Esa es la primera cosa que nosotros encontramos en el Uruguay. Los queseros nuestros creían que eran de segunda, como que eso era porque el mismo medio los tenía hacia la inocuidad. Es un camino que se hace todos los días, ¿sí? Y es un camino que jamás se puede delegar. Por eso, cuando a mí me preguntan cuál fue la base del proyecto, fue implementar, ¿sí?, las buenas prácticas, ¿sí? Más allá de querer formalizar este sector, lo primero que nosotros tenemos que hacer es que el producto que esté en la venta, en el mercado, en la mesa, tiene que ser de muy buena calidad, por un lado, que sea bueno o malo, pero debe ser, por sobre todas las cosas, inocuo, ¿sí? Muchas gracias y perdonen, pero voy a ir mostrándoles, es un trabajo técnico nada más, y ahí voy. Esta es una imagen de la quesería artesanal del Uruguay, hecha en cobre, que es muy bonita y siempre me ha acompañado, ¿sí? Y aquí la primera pregunta, ¿quiénes son nuestros queseros artesanales? Nuestros queseros artesanales son los mismos que los de ustedes, porque eso fue lo que me encargué. Bueno, muy buenos días. Yo quisiera agradecer el permitirme estar en Chile con todos ustedes, a la señora Nuri Gras, al señor Rodolfo Rivers, a Álvaro y a Karen, a los chicos de FAO, y muy especialmente a ustedes, que me permitan compartir con ustedes esta experiencia, que fue una experiencia de un proyecto de FAO con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que nosotros tuvimos la suerte de poder trabajar para poder de alguna forma lograr que los pequeños queseros artesanales de Uruguay, ¿sí?, entraran en una beta de trabajo hacia la inocuidad. Van a ver ustedes que yo siempre me voy a referir, de averiguar, son los que hacen con leche en su establecimiento el producto, ¿sí? O sea, nosotros tenemos ahí que el queso artesanal es el queso elaborado con leche cruda, pasteurizada o termizada, ¿sí? Lo que nosotros, producida en el predio exclusivamente. Y el productor de queso artesanal es la persona física o jurídica que elabora queso artesanal en forma individual, familiar o asociativa. Para mí esta imagen es una imagen importantísima si nosotros la podemos hacer llegar a todos los queseros. Esa cuajada, el queso, esa cosa es sumamente importante, ver lo que es un producto. Bueno, aquí yo quiero mostrarles cómo está, esto es Uruguay, ¿sí? Aquí está la parte mayor
mayoritaria de las queserías artesanales, si ustedes la ven, ¿sí? Y después están desperdigadas por todo el país queserías artesanales. ¿Qué es lo que vemos nosotros acá? Es lo siguiente en esos lugares. Y eso fue el primer desafío que nosotros tuvimos, y la importancia de mostrarles que ellos tenían en sus manos un producto, el queso, que es artesanal, pero que ellos, a pesar de nosotros, de cualquiera de nosotros, podían hacerlo y sobrevivir y mantenerse a todo lo largo de la historia. Y eso fue lo que realmente nos llamó la atención. Ahí tienen una estructura de la producción que nosotros teníamos. Estos datos, este proyecto fue hecho con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con la Oficina de Políticas del Ministerio de Ganadería. Yo trabajé en esa época con la ingeniera María Elena Vidal, que era muy sistemática y venía trabajando desde el año 2005 para tratar de nuclear productores queseros artesanales y para poder llevarlos hacia un desarrollo y siempre mirando qué cosa, la formalización. Ese es el tamaño